Buenas tardes, yo soy Pablo Nicolás de Vito, estudiante del segundo año del Profesorado de Artes Visuales, de la Escuela de Arte número 501. Realizo este video para rendir el examen final de Didáctica General junto a la profesora Andrea Wagner. En este video voy a hacer un análisis de un texto, La justificación de la didáctica, de Camilloni, y a medida que lo vaya desarrollando lo iré relacionando con otros textos del mismo autor o otros autores. El texto, la justificación de la didáctica, comienza con la definición de didáctica, o una de tantas definiciones. Se entiende a la didáctica como la disciplina o el estudio de las metodologías y estrategias de enseñanza y evaluación. Funciona también como una recopilación de los contenidos formativos y sirve de fundamentación para la acción pedagógica en pos de mejorarla y desarrollarla. Hablar de didáctica también es necesario mencionar que es una receptora de múltiples influencias, como el mismo Camilloni lo explica en otro texto, de herencias, deudas y legados. La didáctica nace de la necesidad o de las problemáticas de otras áreas y campos del saber, como lo son la filosofía, la sociología, la psicología, etc. Es deudora de estas áreas por tomar aportes de cada una de ellas en su conformación, la conformación de la didáctica, pero a su vez le retribuye a todas ellas su presencia, su participación, la estructura, la organización y un corpus significativo de conceptos y significados. También otros aportes que reciben, no menos importantes, los recibe de la escuela tradicional y la escuela nueva, como bien lo explica Asperelli en su texto de las escuelas. La escuela tradicional le otorga a la didáctica la característica disciplinar y de eficacia, el carácter estructurado y organizado. La escuela tradicional se enfocaba en el aprendizaje conductual y mecánico, repetitivo, disciplinario, estricto. Algunos autores que podemos mencionar de la escuela tradicional son Locke, quien fue de lo que atribuyó el disciplinamiento conductual, y a Komensky, quien sería padre de la pedagogía moderna. Y de otros aportes los recibe de la escuela nueva, completamente contrario a la escuela tradicional, fomenta el interés en el alumno, en el sujeto, se enfoca más en la pedagogía y en la innovación de metodologías y diversidad de enseñanzas, aporte que recibe la didáctica. Puedo mencionar a Montessori, quien aplicaba la psicología positivista y asociacionista, o a Dewey y a De Crowley, quienes fueron los primeros en enfocarse en enseñar según los intereses de los niños. Una vez terminada la definición de didáctica, el texto nos presenta, volviendo a la justificación de la didáctica, nos presenta 8 situaciones hipotéticas. 8 situaciones hipotéticas, pero posibles. Estas son, por decir algunos ejemplos, no considerar la diversidad cultural, política, social de los alumnos, seguir a rajatabla un currículum estricto y enfocarse en aquellos alumnos cuya adquisición cognitiva fue más avanzada que otros que no. Todas estas situaciones hipotéticas pero posibles que, de ser aceptables, invalidarían completamente la didáctica. Tomé la decisión de, en lugar de ir explicando una por una cada de esas situaciones y el aspecto que invalidaría la didáctica, prefiero directamente mencionar los aspectos contrarios, o sea, los que validarían la didáctica, que se dan a entender en el texto con un poco de análisis y reflexión acerca de este. Para empezar, los dos primeros puntos que podemos mencionar son equilibrar la enseñanza con la libertad del sujeto y garantizar las mejoras en el aprendizaje. Esto se puede vincular con el aprendizaje, texto de Davini. El aprendizaje es el proceso de adquisición o modificación de contenidos o conocimientos en pos de mejorar nuestras aptitudes y capacidades. Cuando dijimos equilibrar la enseñanza con la libertad del sujeto, podemos entender que está hablando de aprendizaje significativo. Este es el que se da entre
Este es el que se da la adquisición de un nuevo conocimiento a través de la vinculación con un saber previo o experiencias personales del sujeto. Y hablar de garantizar mejoras en el aprendizaje es porque el aprendizaje, como todo proceso, conlleva problemas y obstáculos. Estos, por ejemplo, por mencionar algunos, son el aislamiento áulico, la relación asimétrica entre docentes y alumnos, un régimen curricular estricto incapaz de moverse, etc. Davini, no. Estas problemáticas conllevan a la consecuencia de que puedan los estudiantes desmotivarse o renunciar y abandonar la escuela. Para evitar estas problemáticas o solucionarlas ante todo, Davini propone una serie de opciones como por ejemplo el uso de múltiples herramientas culturales en pos de motivar a los alumnos, fomentar el autodescubrimiento, la reflexión. Volviendo con la justificación de la didáctica, el tercer punto, evaluar los distintos métodos de enseñanza. La enseñanza, según Asprelli en otro texto, es la actividad que ejerce alguien con la intención de transmitir conocimientos e incorporar al sujeto como actor social. Este tiene distintos enfoques, puede enfocarse directamente en la eficacia de la actividad docente o el régimen académico del alumno, como también puede ser la preocupación a la solución de la enseñanza, la problemática de las enseñanzas. La enseñanza y el aprendizaje inevitablemente se vinculan, pero no necesariamente para haber aprendizaje tiene que haber enseñanza o para haber enseñanza tiene que haber aprendizaje. Sin embargo, por lo general se tiende a ver. En la enseñanza y aprendizaje, como lo explica Sanjurjo en el texto El escenario de la acción didáctica, implica una relación entre docentes y alumnos. El profesor docente, que es una figura de autoridad y respeto, es la fuente de información y tiene que buscar la manera de llegar a los alumnos, fomentándolos e incentivándolos al aprendizaje. Los alumnos deben ser activos y críticos, deben enfocarse y estimularse para lograr el aprendizaje. Esta relación inevitablemente lleva a la comunicación y a una serie de códigos, por decirlo de alguna manera, que implican la relación docente y alumno implica inevitablemente comunicación y mediación cognitiva. La relación enseñanza y aprendizaje es mutua y se lleva dentro de la escuela que debe ser facilitadora de enseñanza y aprendizaje. Cuarto punto de la justificación es adaptar e incluir las... Cuarto punto de la justificación, adaptar e incluir las enseñanzas para todos. Acá hacemos referencia a la educación inclusiva, aquella que concibe las diferencias individuales, ya sean físicas, psicológicas, culturales, sociales, etc., como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. Estas requieren de una conducción organizada, preparada con metodologías para satisfacer las necesidades de cada uno de los alumnos por igual. Este tipo de educación debe facilitar las herramientas y los métodos para desarrollar al máximo sus capacidades, contemplando sus condiciones personales, culturales, sociales, intelectuales, y así como comprender los diversos modos de expresarse, de relacionarse, de aprender que tiene cada alumno. Siguiente punto, aplicar distintas formas de evaluación. La evaluación consiste en el análisis y la revisión de lo aprendido. Es facilitadora del desarrollo del aprendizaje y del desarrollo competencial de los alumnos. Se puede evaluar de múltiples maneras, dependiendo la finalidad, si quiere ser sumativo, enfocarse en determinar aprendizajes y establecer factores, formativo, si se quiere retroalimentar de información constantemente, puede ser individual, como una autoevaluación que es realizada por el propio alumno, puede ser una evaluación realizada en conjunto, una coevaluación en relación a un par, a eso me refiero. También puede tratarse de una evaluación de hechos o datos
que básicamente son respuestas correctas o incorrectas, de conceptos, que es la evaluación de si es capaz de explicar significado y concepto, y al igual que de muchas maneras de evaluar, también existen muchas herramientas, como por ejemplo las herramientas rúbricas para el registro y análisis de la información obtenida, o el portfolio, que recoge y refleja el proceso del aprendizaje del alumno de forma compleja y completa. La evaluación tiene un enorme peso en las expectativas del éxito del alumno y por lo tanto en su autoeficacia. Cuarto punto de la justificación: adaptar e incluir las enseñanzas para todos. Acá hacemos referencia a la educación inclusiva, aquella que concibe las diferencias individuales, ya sean físicas, psicológicas, culturales, sociales, etc., como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. Estas requieren de una conducción organizada, preparada con metodologías para satisfacer las necesidades de cada uno de los alumnos por igual. Este tipo de educación debe facilitar las herramientas y los métodos para desarrollar al máximo sus capacidades, contemplando sus condiciones personales, culturales, sociales, intelectuales, y así como comprender los diversos modos de expresarse, de relacionarse, de aprender que tiene cada alumno. Siguiente punto, aplicar diferentes formas de evaluación. La evaluación consiste en el análisis y la revisión de lo aprendido. Sirve para facilita el desarrollo del aprendizaje y el desarrollo competencial de los alumnos. Existen muchas maneras de evaluar, dependiendo de su finalidad, si se quiere ser sumativo, establecer los aprendizajes, o formativo, si se desea detectar los aprendizajes. También puede ser de hechos o datos, respuestas correctas o incorrectas, la calificación, que es solamente una evaluación cuantitativa o cualitativa de los contenidos. Y también tiene múltiples herramientas e instrumentos como las rúbricas para el registro y análisis de la información, o los portfolios, que recogen y reflejan el proceso del aprendizaje del alumno. Lo importante es que son la expectativa del alumno y por lo tanto en su autoestima y capacidad. Los últimos 3 puntos de la justificación son: desarrollar los variados conocimientos de los distintos campos, cuestionar y desarrollar o renovar los principios teóricos y prácticos, y fundamentar el rol docente. Estos 3 puntos se relacionan con 2 temas: la formación docente y los conocimientos didácticos del contenido. La formación docente. La formación es el desarrollo personal para ejercer una profesión o trabajo. Consiste en la adquisición de conocimientos y desarrollo de capacidades. En la formación docente se le suma la adquisición de una cultura profesional. Los saberes que se aplican en la formación son adquiridos a través de la práctica, el estudio y la experiencia. Estos saberes se perciben desde muchas perspectivas, pero siempre con las mismas variables que podemos agrupar en qué enseñar, que son los saberes disciplinares, los saberes eruditos, los saberes enciclopédicos; cómo enseñar, saberes didácticos; cuándo enseñar, saberes pedagógicos; y a quién enseñar, saberes psicológicos. Los conocimientos didácticos del contenido son los tipos de conocimientos específicos de los profesores. Estos otorgan identidad a la profesión docente ante la sociedad. Estos también constituyen la didáctica y la pedagogía. Básicamente consisten en la formación de profesionales de la educación, especializados en distintas dinámicas, basándose en el conocimiento del contenido, de la disciplina, la didáctica específica y contextual. Para ir cerrando, como ya dije anteriormente, en el texto de la justificación de la didáctica, Camilloni nos presenta los aspectos que invalidarían la didáctica a través de 8 situaciones, que de ser favorables invalidarían la didáctica.
Yo reformulé todo esto para convertirlo únicamente en aspectos que validan la didáctica. Sin nada más que decir, agradezco su atención.